Vamos a platicar con Edgar Cortés, defensor de los derechos humanos e integrante del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia. Gracias, Edgar, por este tiempo, estos minutos con Dimensión 360 en el tema que estamos poniendo sobre la mesa este día, y es el de los desaparecidos. Cuando llegamos al año 2022, se dio a conocer que la cifra que se tenía era más de 100,000 personas que estaban desaparecidas. Las autoridades dicen que están haciendo su trabajo, pero los diferentes colectivos y lo que vemos en la realidad es que pareciera que hace falta muchas ocasiones, incluso solo voluntad por hacer su trabajo. ¿Qué opinas? Buenas tardes, Mitzi. Muchas gracias por el espacio. Ciertamente, creo que tenemos pues ya un buen número de años viendo cómo crece de manera sostenida el número de Sí. desapariciones de personas. Al día de hoy, el día de hoy, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas reporta 133,219 personas desaparecidas, ¿no? Y yo te diría, creo que una es que hay un problema porque hemos creado muchas instituciones, según un trabajo que la organización de la que yo formo parte en un proyecto que se llama Red Lupa. Entre 2018 y finales del año pasado, o el gobierno, los gobiernos, tanto federal como de los estados, había creado 124 instituciones, entre fiscalías especializadas, comisiones de búsqueda, comisiones de atención a víctimas, centros de resguardo temporal de cuerpos, etcétera. ¿Dónde está el problema entonces? Pues el problema es que hay una franca descoordinación entre las instituciones. Cada una hace lo propio, pero no hay una coordinación y una suma de esfuerzos. Dos, no hay planificación del Sí. trabajo y entonces se van haciendo muchas cosas, pero los resultados son en realidad muy pobres o ausentes, y creo que este es otro gran problema. Y tres, creo que el asunto es que no se ha encontrado una manera de evaluar los avances y los resultados. Y entonces, y las familias lo viven. Cuando se reúnen con las autoridades, pues lo que regularmente les informan son una larga lista de actividades. Nos reunimos aquí, hicimos esto, fuimos allá, hicimos búsquedas, lo cual es cierto. Pero el tema es que cuando haces la suma de todas esas actividades, pues el resultado es muy pobre o inexistente. Y este es un gran problema, porque entonces tenemos Exacto. el número creciente de personas desaparecidas, hay un gasto de presupuesto federal y de presupuesto de los estados que crece, pero que no está dando la respuesta a las familias en términos de saber dónde están sus desaparecidos, en que ya no siguiera creciendo el número de personas desaparecidas, que los restos por identificar pues estuvieran avanzando en términos de saber su identidad. Así es, pareciera que lo único que creció fue la burocracia, ¿no? Las instancias en las cuales pareciera que se está haciendo un gran trabajo, pero ¿qué pasa cuando los mismos integrantes de colectivos se vuelven los especialistas en todo, Edgar? Y hablamos de números, y hablamos de cifras, y hablamos de presupuestos, pero al final sigue habiendo familias rotas, niñas y niños que no tienen a sus papás, a sus mamás, y que tampoco en ese aspecto se está trabajando de manera integral. ¿Tú calificarías esto por una falta de conocimiento de las autoridades, falta de capacitación, o es una omisión que están haciendo? Mire, te diría que hay varias causas. Creo que una es que lamentablemente en muchos de los puestos de titularidad de estas instituciones no se han elegido a las mejores personas, las personas que tengan un conocimiento, pero también un plan, o sea, qué quieren hacer, a dónde quieren llevar las cosas y qué resultados quieren obtener. Ese creo que es uno, sumado luego a lo que ya mencionaba, la descoordinación entre las instituciones. Ese es un problema en donde entonces, pues, en lugar de que haya la suma de esfuerzos entre comisiones de búsqueda, fiscalías, comisiones de atención a víctimas, pues cada una anda por su lado. Creo que ese es otro gran problema. Entonces, tú decías hace un momento, pues, que es una falta de voluntad. Y yo te diría, creo que uno de pronto encuentra algunos funcionarios y funcionarias que tienen voluntad, que quieren hacer las cosas. Pero yo diría que junto con Ajá. la voluntad se requiere capacidad técnica.
conocimiento, cierta Sí. idea de lo que quieres hacer, un buen diagnóstico de los problemas o del problema que estás enfrentando y una ruta de trabajo sostenida. Y me parece que eso es en la mayoría de los casos de lo que carecen nuestras instituciones. Y eso, pues en realidad en lo que se traduce, pues son en acciones que finalmente no se articulan, como tú decías, para una atención integral, se fragmentan y luego, pues resulta que muchas de estas quedan truncas. Y te pongo un ejemplo. Cuando estaba al frente de la Comisión Nacional de Búsqueda, Carla Quintana, se promovió una reforma para que en la ley de desaparición se estableciera la creación de un Centro Nacional de Identificación Humana, un centro especializado para identificar restos humanos. Y se empezó a construir hasta cierto grado. Cuando renunció Carla Quintana y nombraron a la siguiente comisionada, Tere Lupe, pues resulta que ella dijo que no le gustaba, no servía y desmanteló todo eso. Y al día de hoy no tenemos Centro Nacional de Identificación Humana y tenemos una muy reducida capacidad de identificación de los restos humanos. Ese es, te lo pongo como ejemplo, pero eso se repite en muchos estados de acciones que se inician, que quedan truncas, Ujú. que se gastó dinero y que luego no tienen continuidad y entonces no vamos generando la capacidad que se requiere en muchos de estos temas. Fíjate que esto me recuerda al caso del estado de Veracruz, uno de los estados que está en el top de personas desaparecidas en nuestro país, donde sí se creó un centro de identificación, está en el municipio de Nogales, Ujú. cerca de Córdoba, cerca de Orizaba, pero se creó en la pasada administración, el pasado sexenio, a cargo de Cuitlava García Jiménez, y al día de hoy pues no han avanzado en el tema de la identificación forense, que era precisamente uno de los objetivos, que se dejara este rezago que se ha tenido durante mucho tiempo y fuera mucho más rápido para las familias el tema de la identificación. Efectivamente, creo que este es otro ejemplo el que ahora tú pones y digamos, creo que en el caso de Veracruz pues van avanzando, pero a mucho yo diría a un ritmo muy lento, ¿no? Y creo que eso habría que acelerarlo. Y eso también tiene que ver otra vez de nuevo con la planificación. ¿Cómo va a desarrollar el país capacidad de identificación humana? Y creo que una posibilidad sería crear centros regionales como el de Veracruz, que no solo atendiera a Veracruz, sino tal vez a los estados vecinos, para ir haciendo un trabajo coordinado, para compartir información, para ir realizando las pruebas y poco a poco. Y luego esos centros regionales vincularlos entre sí para tener una capacidad nacional. Pero eso es lo que no estamos haciendo. Creo que a veces prevalece la idea de que cada institución solo se hace cargo de lo que le toca y cada estado respectivamente, en lugar de entender pues que el problema de la desaparición pues es que la persona a la que estás buscando pues proviene de cualquier estado o incluso de otro país y lo mismo pasa con los restos que hoy están sin identificar. Pueden corresponder a una persona que no necesariamente es de tu estado, sino de otro estado o incluso de otro país, porque tenemos una muy significativa migración, pero no estamos logrando la articulación de esfuerzos, de creación de bases de datos de buena calidad, la interconexión para lograr darle respuesta a las familias. Sobre todo también, Edgar, y con esto me gustaría concluir contigo esta conversación, de cómo el tema de la prevención y del seguimiento también en este asunto. ¿Por qué te lo digo? Porque vemos estos aumentos, incluso ustedes desde Red Lupa dan algunas cifras, algunos aspectos que tenemos que observar justo de manera integral. Por ejemplo, los estados en donde ha habido un incremento considerable en los últimos años respecto a la desaparición. Está Tabasco, que tiene un aumento considerable. Y al momento de observar a Tabasco mucho más amplio, independientemente de las desapariciones, vemos el incremento de la violencia que ocurre allí en particular. Está también en el estado de Sinaloa, con toda esta guerra que se está viviendo entre dos grupos criminales y que también el aumento en la desaparición de las personas ha sido de manera exponencial. Y no sé si las autoridades realmente están viendo todo el mapa en lugar de solamente enfocarse a una u otra cosa. Creo que tienes razón. O sea, la idea de tener, por ejemplo, un registro nacional de personas desaparecidas o un registro de restos humanos sin identificar, es tener información, pero luego analizar esa información
para que te permita tomar decisiones, dónde hay que enfocarse, a qué hay que darle prioridad. Y esto que tú estableces, por ejemplo, el caso de Tabasco, en donde hay un incremento, y eso supondría pues que el Estado tendría que hacer acciones muy enfocadas a atender ese asunto. O lo mismo, si tú ves del total de personas desaparecidas en este país, son 5 estados los que concentran el 44% de la Ujú. desaparición en todo el país. Eso significaría pues que muy probablemente el gobierno federal, en coordinación con los gobiernos de esos 5 estados, tendría que estar enfocando en acciones de investigación, de búsqueda y también de prevención. De hecho, pues desde en el 2022, el Comité contra las Desapariciones de Naciones Unidas, que hizo una visita a México y luego le hizo recomendaciones, una de esas recomendaciones es empieza a trabajar en una política de prevención. Y hasta la fecha no se ha hecho nada al respecto. Y un efecto de esa carencia, Sí. pues es que día a día el número de personas desaparecidas crece en el país. Así es totalmente. Edgar Cortés, muchas gracias por haber estado con nosotros. Seguramente seguiremos tocando de nueva cuenta este tema. Esperemos volver a platicar contigo, porque bueno, es una situación lamentablemente de todos los días en nuestro país y que ojalá estuvieran los perfiles adecuados a quienes toman decisiones. Gracias, Edgar. Al contrario, gracias a ti. Buenas tardes.